Reino, la oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré,
Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad, oh Dios. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré.
Iglesia, buenos días. De nuevo aquí en este encuentro dominical para traer el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Agradecidos con Dios por la vida y la oportunidad de estar aquí. Y después de escuchar este tiempo de alabanza, de oración, creo que nuestro corazón como que se prepara de una mejor manera para recibir la palabra de Dios. Te voy a pedir que dejes todo lo que estés haciendo por ahí y te concentres esta mañana en el mensaje que traigo para ti, que creo Dios ha puesto en mi corazón. He titulado este mensaje entre signos de interrogación, en la lona, así como cuando los boxeadores se están enfrentando y uno de ellos cae a la lona, ¿verdad? La pregunta es, ¿en la lona? Vamos a meditar en este mensaje, en esta palabra, esta mañana. Y pensando en todo lo que ha acontecido durante estos últimos meses, creo que cada quien lo hemos experimentado de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos en una situación trágica con algún familiar, a otros tal vez no tan fuerte, no tan pesada la situación, pero al final de cuentas todos hemos sido afectados de una o de otra manera. Y creo que a veces nuestros sentimientos andan en diferentes niveles, nuestra percepción de las cosas, de la vida también como que no es algo estable, a veces la tensión está ahí también, moviéndose en niveles altos, en fin, creo que esa es la realidad que hoy estamos enfrentando y bueno, ahora es parte de la vida, ¿verdad? Y yo te preguntaría esta mañana algunas cosas, si estás sufriendo, por ejemplo, algún problema específico en tu vida esta mañana, o tal vez sientes que el viento está fluyendo en tu contra, o hace unos minutos, hace poco, hace unas horas, recibiste alguna noticia poco agradable. Bueno, desafortunadamente en estos tiempos estamos expuestos a estas situaciones, pero quiero decirte que hay un Dios que nos conoce de manera individual, ¿sí? Que sabe que no somos uno más en medio de muchos, sino que nos conoce íntimamente, que conoce lo que está pasando en nuestras vidas, y Dios quiere que ser prioridad en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que considerar esta mañana. Y el mensaje que traigo esta mañana tiene que ver con algunas expresiones, algunos versículos que escribió el apóstol Pablo, entre otros que vamos a escuchar. Y quiero que pongas atención en esto. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versos 8 al 9, Pablo, entre otras cosas, habla de algunas dificultades que él experimentó o ha estado experimentando a lo largo de su vida ministerial. Y la verdad que me gusta mucho la franqueza con la que el apóstol Pablo está hablando de esas cosas por las que atraviesa y por aquello que está sintiendo en ese momento. Él pone las cartas sobre la mesa y Pablo se expresa de esta manera. En el versículo 8 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y en esta última expresión, cuando dice derribados, pero no destruidos, viene precisamente la analogía de los boxeadores cuando uno de ellos cae a la lona del ring y está ahí en la lona y aparentemente será el fin de esa pelea. Sin embargo, no necesariamente será el fin. Y creo que a veces lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que en algunas etapas de su vida se vio en la lona, pero no quedó derrotado. Estaba derribado, sí, pero no estaba destruido. Y dice la escritura, literalmente, que Pablo estaba diciendo, atribulados en todo. Había problemas que lo presionaban por todos lados, como puede sucedernos a nosotros ahora, a cualquier persona. Y la pregunta es, ¿te has sentido de esa manera en esta temporada? Atribulado, sientes que muchos problemas por todos lados, que a donde sea que voltees hay problemas. Parece que sí, esa es la situación ahora. Y tal vez sentimos como que
de repente una ola viene sobre nosotros y sacamos la cabeza por encima de la ola, y cuando creemos que ya pasó, viene la siguiente ola y es un golpeteo constante. Hay personas tal vez que están viviendo así, y por más que quieras ver hacia el horizonte, te das cuenta que el horizonte presenta más problemas todavía. Esa es una situación que Pablo estaba describiendo de alguna manera en ese momento en su vida. Estaba experimentando esa situación en su vida el apóstol Pablo. Ahora, tal vez no pudiéramos sentir, o alguien se está sintiendo como el profeta Jonás. ¿Te acuerdas en la escritura, cuando dice la escritura que el profeta Jonás fue tragado por un pez grande? Y vamos a decir que vamos a suponer que era una ballena, y Jonás lo único que veía era una ballena. Si volteaba hacia abajo veía ballenas, si volteaba hacia arriba, hacia los lados, lo único que veía Pablo era la ballena, y se sentía en esa circunstancia. Y Pablo dijo, de manera que ahora nos anima, Pablo dijo: estamos atribulados por todos lados con los problemas. Y luego dijo: pero no abatidos. O sea, no negaba la realidad de los problemas, pero no estamos abatidos, decía el apóstol Pablo. Y la palabra abatido significa literalmente que estaba confinado, es decir, como si estuvieran en una caja, sin salida, amontonados unos con otros, acorralados. Los problemas venían de todos los ángulos, pero siempre Dios daba un escape. Esa es la expresión de Pablo. Sentimos, sí, atribulados, pero no estamos derrotados, no estamos abatidos. Hay situaciones difíciles, sí, pero Dios siempre nos da una vía de escape. Y luego dice Pablo: pero también nos encontramos perplejos, pero no desesperados. Perplejos significa que no sabía qué hacer en ese momento. ¿Sí? Nos sentimos perplejos, no sabemos qué hacer en este momento, pero no desesperados, porque tenemos la confianza de que Dios nos mostrará la visión para saber por dónde salir. Tal vez no hayamos solución a nuestros problemas, pero confiamos en que Dios nos dará la salida, y no nos rendimos ante nada de eso. Ahora, tal vez no sabes qué hacer ahora, tal vez no entendemos cuál es la acción correcta a tomar, pero no te desesperes. Lo que te quiero decir esta mañana es que Dios tiene la respuesta. Dios siempre nos va a ayudar. Y Pablo siguió diciendo algo, dice, interesante: estamos perseguidos, pero no abatidos. Es decir, Dios no te ha abandonado, por más difícil que sea la situación que estás experimentando. Dios no te deja. Y luego dice Pablo: estamos derribados, pero no destruidos. Y bueno, estar derribados, estar en la lona, puede ser una etapa en nuestra vida, pero no necesariamente significa que estar derribados estamos destruidos, no necesariamente. Ahora, quiero hablar contigo esta mañana sobre levantarse cuando estás derribado para poder continuar. ¿Cómo podemos levantarnos cuando nos sentimos derribados para poder continuar en la vida, para poder continuar en los propósitos de Dios? Ahora, la lucha no ha terminado. O sea, no terminó ayer y no termina hoy. La lucha no termina a menos que tú renuncies, a menos que tú decidas renunciar, es decir, ya no puedo más y ya no quiero más. Entonces ahí termina la lucha. Pero mientras tú no renuncies, la lucha sigue adelante. Y ahora, no tienes que renunciar. No tienes que renunciar. Tal vez el enemigo, el diablo, te ha derribado. Eso es posible. Tal vez te derribó o te ha derribado en tus finanzas. Tal vez te sientes derribado en tu empleo. Te sientes derribado en tu relación matrimonial. Te encuentras tirado en el piso y no sabes cómo hacer, te sientes perplejo, pero no hayas cómo salir. Tal vez un problema con tus hijos, tal vez un asunto de salud, tal vez en otra área de tu vida, tal vez recibiste noticias que te dejaron sin aliento, que no te las esperabas, pero solamente estás derribado, no necesariamente destruido. Pablo dijo que él enfrentaba problemas por todos lados. ¿Sí? El apóstol Pablo por todos lados. Había veces en las que no sabía qué
qué hacer para salir de ello. Y dijo, hay veces en las que somos derribados, nos tiran hasta el suelo, y dijo, pero no estamos destruidos. Y eso es importante entenderlo. Yo he dicho muchas veces, en la vida de repente estamos aquí y de repente vamos a ir hacia arriba o de repente vamos a ir hacia abajo. Pero podemos estar derribados, pero no necesariamente destruidos, y eso es muy, muy importante. Ahora, yo creo que Dios no ha terminado aún la obra en nosotros. Amigo que nos escuchas esta mañana, Dios no ha terminado contigo. El último capítulo de tu historia, de mi historia, aún no ha sido escrito. El hecho de que estés hoy aquí escuchando esta palabra significa que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de tu vida, no ha podido terminar contigo, no ha podido terminar con nosotros. Entonces, sigamos adelante, sigue adelante y saldrás de cualquier cosa que estás enfrentando. Acuérdate que no es una coincidencia que estés aquí, en este preciso momento, este día. No es una coincidencia, y quiero compartirte brevemente una de las cosas que comúnmente hacen las personas, o hace que las personas renuncien a luchar en el día a día, o que se vuelven excusas para renunciar a esa lucha de cada día. Y una de esas cosas, la primera que quiero mencionar, es el pecado. ¿Sí? El pecado. ¿Qué es el pecado? Significa, el pecado es errar al blanco, fallarle al blanco, equivocarnos. ¿Sí? Y en eso ofendemos a Dios. Eso es el pecado. A veces, por ceder a alguna tentación, y hay pecado en la vida, y viene a nuestros pensamientos situaciones como que una voz que nos dice, está otra vez, volviste a hacer la misma tontería, otra vez la regaste. Una vocecilla que nos dirá, mejor que renuncies. Inclusive dice, no estás sacando provecho de nada en la iglesia, no tiene sentido, y aunque sirvas a Dios, la volviste a regar. Deberías de renunciar. Pareciera que hay voces que nos hablan de esa manera en cualquier etapa de nuestra vida. Ahora, muchas personas ni siquiera ocupan que el diablo les condene. Peor aún, se autocondenan y dicen, ya no tiene sentido, no tiene caso. Y de hecho, la autocondenación es más real para esas personas. Muchas veces es más real que el mismo perdón de Dios. Y entonces el diablo se aprovecha de la situación y nosotros nos sentimos inútiles, nos sentimos indignos, sentimos que no servimos para esto, que fue un error. Pero quiero que veas conmigo esta mañana, quiero dos historias, de hecho están una detrás de otra en la escritura. Y lo que es interesante, son dos personas que pecaron contra el Señor. Y fueron dos maneras de responder ante esa situación, y por tanto los resultados fueron muy diferentes. Ellos cometieron pecados, sí, pero respondieron de manera diferente los dos, y los resultados, en cuanto a su respuesta, los resultados que arrojó esto, también fue diferente, y quiero que meditemos en ello. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, voy a leer ahí algunas cosas. No todo el capítulo 26, pero algunas cosas que tienen que ver con lo que quiero hablar esta mañana. Y en la primera parte es cuando está el apóstol Pedro hablando con el Señor, muy sabiamente, como cuando Jesús le dice que todos lo van a abandonar. Todos lo van a abandonar. Esa es la parte de la última semana del Señor Jesucristo, cuando están ahí en el aposento alto, en la última cena. En un diálogo ahí de Jesús con sus discípulos, con los apóstoles, el Señor Jesús, que conocía la escritura, dice que todos lo van a abandonar, y literalmente dice, golpea al pastor y las ovejas serán esparcidas. Eso dice la palabra de Dios. Y Pedro dice, cuando Jesús le dijo eso, que todos lo iban a abandonar, Pedro dice, Señor, no. Sí. Si todos te abandonan, yo no te dejaré. Dijo Pedro, como lo conocemos, impulsivo siempre Pedro. Pero luego fue más allá Pedro y dijo, estoy dispuesto a morir por ti. Aun si me costara la vida, nunca te abandonaré, Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo pienso que esas palabras que Jesús le dijo a Pedro calaron muy dentro de Pedro, y tal vez hasta se sintió Pedro medio insultado por esto.
y pensó, nunca, nunca, y nunca te abandonaré. Tal vez Jesús, yo daría la vida por ti. Muy dentro de él, pero tal vez se sintió de esa manera. Ahora, cuando Jesús fue, poco después, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní y la profecía se cumplió. Es decir, todos fueron esparcidos, incluyendo Pedro. Cuando llegó la turba y que agarraron a Jesús, lo tomaron, todos los discípulos huyeron, incluyendo Pedro, que hacía poquito acaba de decir, hasta la vida sería capaz de dar por ti, yo nunca te voy a abandonar. Y entonces Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lo siguió a la distancia, como escondiéndose Pedro, con cierto temor, lo que fuera a pasar con él mismo. Y entonces dice el Evangelio, Mateo 26, versos 69 a 75, aquí voy a dar lectura, dice, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio. Esto es cuando a Jesús lo llevaron con Anás y con Caifás, y él iba atrás de toda la multitud. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué están hablando, de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco, dijo Pedro. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó Pedro a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Esa fue la experiencia de Pedro, después de haber dicho a Jesús, Señor, yo nunca te voy a abandonar y hasta la vida soy capaz de dar por ti. Pedro estaba ahí en esa circunstancia ahora. Ahora Pedro estaba llorando amargamente. Eran lágrimas de remordimiento, claro, porque sabía él que le había fallado al Señor. Y yo imagino la culpa y la vergüenza que experimentó Pedro después de ese suceso, ¿sí? Lo que se debe haber sentido. Él pues le acaba de decir a Jesús, Señor, yo nunca te voy a abandonar, moriría por ti. Ahora se encuentra maldiciendo y jurando que ni siquiera le conoce y ni siquiera sabe quién es él y que nunca ha oído su nombre. Lo lamentó mucho Pedro, claro que lo lamentó mucho y lloró y lloró. Pero ¿sabes qué? Pedro recibió el perdón de Dios a pesar de su pecado grave que cometió en esos momentos. Pedro recibió el perdón de Dios. Si ustedes recuerdan, después de la resurrección, Jesús mandó el mensaje con las mujeres que vayan a decirle a los discípulos. Dice, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, o sea, lo habló particularmente de Pedro, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, ¿sí?, que voy a verlos en Galilea. ¿Se acuerdan? Cómo Dios había perdonado a Pedro y lo tomó en cuenta después de eso. Y además sabemos que ¿quién fue aquel hombre que se levantó el día de Pentecostés con una fiereza tremenda como predicador y que guió a miles de personas a Cristo? Fue Pedro. Fue el mismo apóstol Pedro. Fue Pedro quien se volvió ese pilar fuerte de la iglesia. Fue Pedro que recibió el perdón de Dios, aunque lo había negado públicamente. Pedro fue lavado por la sangre de Cristo y aceptó el perdón y siguió haciendo maravillas para Dios. Esa fue la actitud de Pedro. Esa fue la reacción de Pedro. Pedro estuvo derribado, mas no destruido, y no escuchó las voces que decían, Pedro, ya la regaste, Pedro, ya no tiene sentido, Pedro, mejor regrésate. Pedro permaneció y siguió haciendo cosas maravillosas para Dios. Pero enseguida hay otra historia de alguien más que también pecó contra Dios como Pedro. Y voy a leértelo, pero hubo una actitud diferente. Mateo 27 del 1 al 5 dice, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento.
lo mismo que experimentó Pedro. Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Dijo, he pecado, le dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué? No nos importa, le respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó, se quitó la vida. Judas tomó otro camino diferente al de Pedro. Pedro experimentó el mismo sentimiento de remordimiento que Pedro. La escritura dice que tuvo remordimiento, sí, y lamentaba lo que había hecho. Lo admitió y le admitió al sacerdote el pecado que había cometido. Fue con el sacerdote a decirle, te regreso las monedas de plata que me habías dado por entregarte a Jesús. Y Pedro, Judas hizo eso. Ahora, pero Judas dijo, hablando del Señor, él es inocente. Y Pedro dijo eso cuando sintió que cuando vio que habían condenado al Señor. Pero Judas se sintió muy mal cuando se dio cuenta que habían ya condenado a muerte al Señor Jesucristo. Pero en lugar de buscar a Dios para su perdón, fue con el sacerdote. Intentó comprarlo, pues, cuando le dijo, mira, te regreso las monedas, pero no lo hagan. Te regreso las monedas. Ya no había tiempo. Porque el perdón de Dios no se compra con dinero. Es la gracia que se recibe solo por la fe, no por obras. Es la gracia la que hace que nosotros recibamos el perdón. Ahora, aquí vemos dos historias de dos hombres que le fallaron a Dios de diferentes maneras, que sintieron remordimiento, pero uno de ellos fue a Dios y el otro fue a un hombre, a un sacerdote. Tomaron decisiones diferentes y tuvieron consecuencias diferentes. Mientras Pedro siguió siendo un pilar fuerte en la iglesia, donde Jesús dijo que le hablaran cuando él iba a manifestarse a los discípulos, y se levantó como un gran predicador. El otro fue una historia muy triste donde se suicidó, se ahorcó. Ahora, yo creo que el perdón estaba disponible para Judas, pero Judas se autocondenó. Sí, él se autocondenó cuando se dio cuenta del error que había cometido. En alguna forma, Judas renunció a la posibilidad de seguir adelante, colgándose él mismo. Piensa eso que te estoy diciendo. Ahora, tanto Pedro como Judas fueron derribados por el pecado. Los dos cayeron en pecados muy, muy serios. Pedro negó a Jesús públicamente, Judas lo traicionó en privado. Pero los dos habían fallado. Pero se levantó y Judas no pudo. Judas no pudo hasta cierto punto, hasta cierto grado. Algunos cristianos actúan más como Judas que como Pedro cuando cometen errores, cuando han pecado. ¿Sí? Sienten remordimiento, sí, lo lamentan y luego intentan buenas obras. ¿Sí? Intentan con buenas obras entrar a la gracia de Dios y tal vez piensan, si hago el bien y no fallo por algún tiempo, entonces podré ir ante Dios. Tal vez piensan así. O si leo muchos capítulos de la Biblia por algunos días, o asisto frecuentemente a la iglesia, tal vez de esa manera yo pueda alcanzar el perdón de Dios, y cosas de ese tipo. Mira, que asistas a la iglesia siempre será muy bueno. Que leas la Biblia siempre también será muy bueno. Pero eso no te hace merecedor al perdón de Dios cuando te has equivocado. Es por gracia. Y es a través de la fe, no por ninguna obra, es por la gracia de Dios que nosotros alcanzamos su perdón. Así es que quiero decirte esta mañana, mira, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe también, y nos dice ahí que si el pecado te ha derribado, que te levantes. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y quiero decirte, Dios no está molesto contigo. Dios no está molesto contigo, Él te ama. Y no dejes que eso te desanime. Cualquier cosa, cualquier error en tu vida, no dejes que te desanime, porque el diablo está así como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquel que da cabida al desánimo por el error puede ser presa fácil de él. Pero Dios te dice, no te desanimes, ¿sí? No dejes que nada te desanime.
Entonces la primera cosa que te dije es el pecado. La segunda cosa que hace que muchos sean derribados es cuando experimentan una tragedia o una pérdida. Y tal vez es una relación con un ser querido, ¿sí? Tal vez es una relación con algún familiar y muchas veces por la culpa de alguna tragedia va contra Dios y eso tiende a separar a las personas. A veces le echamos la culpa a Dios. Vamos a ir al libro de Ruth. Ruth, lo comenté en alguna de las explicaciones anteriores. Ruth era una muchacha de Moab, era una moabita. La habían creado en una cultura pagana, ella aprendió a adorar a ídolos y un israelita llamado Elimelech y su esposa Noemí se habían mudado a la tierra de Moab con sus 2 hijos. ¿Sí? Venían de Israel a Moab con sus dos hijos. Ahora, los 2 hijos tomaron a 2 mujeres moabitas como esposas. Uno de los hijos de Elimelech y de Noemí se casó con Orfa y el otro se casó con Ruth. Al poco tiempo, Elimelech, que era el padre de estos muchachos, murió. Murió Elimelech y Noemí quedó viuda. Y el esposo de Orfa murió y por supuesto quedó viuda. Y el esposo de Ruth también murió y quedó viuda. Bueno, entonces tenemos a 3 mujeres viudas ahí, Noemí, Orfa y Ruth. Entonces, una situación muy, muy difícil. Y la Biblia nos muestra que estaban en un lugar de mucha pobreza, no tenían nada. Y Noemí, la mamá de los muchachos que murieron, que había venido de la tierra de Israel, había escuchado que Dios había visitado ya a Israel y que había terminado el tiempo del hambre, había terminado la hambruna, pues allá en Israel. Entonces las cosechas habían crecido de nuevo y entonces Noemí dice, bueno, mejor voy a volver. Y ella dice, ya no tiene caso estar aquí, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos. Y entonces las 2 muchachas, sus nueras, Orfa y Ruth, le dicen que ella no la quieren dejar sola. Pero ella al final de cuentas decide volver y regresar a su tierra. Entonces leo esta porción en Ruth capítulo 1, versos 12 y 18, cuando Noemí habla con ellas y le dice, vuelvan a su casa, hijas mías, vuelvan a su casa, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Es decir, Orfa se regresó a Moab. Y le dice Noemí a Ruth, vuélvete también tú con ella. Pero Ruth respondió, no, le dijo, no insistas que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Es decir, un momento difícil, tragedia, muere el esposo y mueren los 2 hijos que tenía. Era una tragedia tremenda, era para reclamarle a Dios. Y Noemí aparentemente se amargó, pero aquí Noemí habla con sus nueras y Ruth tenía todas las razones del mundo para no regresar con Noemí. Había perdido a su esposo y había mucha escasez en el lugar donde mucha pobreza donde estaba viviendo y además no tenía por qué regresar a la tierra de Israel, en fin. Pero la reacción de Ruth nos dice algo, creo. Yo creo que Ruth
había visto algo en esa familia, en la familia de Noemí, de Elimelech y sus 2 hijos, algo que no tenía Ruth en la tierra donde ella vivía, y tiene que ver tal vez con el conocimiento de Dios. Ella no sabía o experimentó algo diferente el tiempo que estuvo con esa familia, ¿sí? Una realidad diferente, es decir, ellos como que eran hombres y mujeres que servían y amaban a Dios, y en cambio Ruth no había conocido a Jehová Dios en la tierra donde ella vivía, en Moab, porque era una tierra pagana y tenían solamente muchos ídolos a los que adoraban. Y entonces ella pudo haber dicho: yo no entiendo por qué mi esposo murió, no sé por qué perdí a mi cuñado ni a mi suegro, pero sé que hay una realidad aquí. Y ella se refería muy probablemente a lo que vio como familia, que amaban a Dios. Y no se dejó mover por la tragedia que estaba experimentando, y no se separó de su suegra. Le dijo: voy a ir donde tú vayas, tu Dios va a ser mi Dios, porque ella vio algo en esa familia que amaban a Dios. Dice: tu pueblo será mi pueblo, y la única cosa que evitará que haga esto sería la muerte. A ese grado reaccionó, de esa manera reaccionó Ruth. Ahora esto es muy interesante, iglesia, y me encanta. Cuando lees todo este libro, no hay ni la menor sombra de amargura contra Dios en la vida de Ruth. Y vaya que humanamente tendría muchos motivos para, cuando menos, reaccionar contra Dios. Pero no, cuando leemos el libro, no hay un asomo de amargura en Ruth. Aunque en el caso de Noemí, su suegra, sí se notó esto, porque dice la Escritura que Noemí se volvió un espíritu de amargura en ella, y cuando ya regresó a su pueblo y la gente le decía: Noemí, Noemí, ella dijo: ya no soy Noemí, porque de alguna manera el nombre significaba felicidad. Ahora llámenme amargura, mi nombre es Mara, porque el Altísimo me ha llenado de amargura. Mara significa amargura. Ahora, Ruth nunca se contagió del espíritu de amargura de su suegra. Ruth vivió positivamente, y yo sé que hay personas que han pasado tragedias muy terribles y se respeta, ¿verdad? Y a veces cómo enfrentan la situación es admirable. Tal vez perdieron a un hijo o a un ser querido muy cercano, o alguna cosa, no sé, y no hay una explicación para eso. Yo creo que es parte del mundo que estamos viviendo. Estamos viviendo un mundo caído. Lo que estamos viendo ahora, con tanta frecuencia, los fallecimientos y todo esto, es parte de un mundo caído. Y las cosas no salen ni como quisiéramos muchas veces, ni como fueron creadas originalmente. Un día la Biblia dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas, donde todo será perfecto. Pero no culpemos a Dios de todas las tragedias y de las cosas que han pasado. No culpemos a Dios. Dios es bueno, pero a veces nos desesperamos y no entendemos qué está pasando. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, y vida en abundancia. Y dijo: el ladrón solamente ha venido para matar, robar y destruir. Entonces, repito, las tragedias a veces nos hacen que nos quedemos derrotados en la lona. Y como dije al principio, el pecado a veces nos lleva a sentirnos derrotados y quedarnos en la lona. Pero hay una tercera razón por la que muchas personas son derribadas y se quedan ahí caídos. Y es por es cuando tienen dificultades físicas o tienen oposición de otras personas. Y a veces es difícil continuar. Voy a leerte una historia, y sería el tercer punto que quiero tratar esta mañana. Cuando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22-27, el apóstol Pablo dice: ¿son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Pablo está hablando de toda su experiencia, sus luchas.
Y luego se continúa diciendo, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, y continúa Pablo con esta lista de cosas tremendas. He sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. ¿Cuántas cosas había sufrido el apóstol Pablo? ¿Cuántas de estas cosas has sufrido tú? ¿Cuánto de esto hemos sufrido nosotros? Aquí Pablo, en este capítulo, él presenta sus credenciales en su ministerio. ¿Cuántas cosas había enfrentado Pablo? Y tal vez tú puedas tener una lista, pero creo que no se compara con esta. Una lista de las cosas que tú has sufrido. Pero Pablo nunca se rindió, nunca bajó las manos, nunca renunció. Tenía oposición, tenía enemigos en cada esquina, pero Pablo siguió adelante. ¿Sí? Y si ves la vida de las personas en la Biblia, por ejemplo, tenemos el caso de José. José el soñador. José tuvo un encuentro con Dios ¿y qué pasa luego? Pues después de ese encuentro, su vida paradójicamente se vuelve un caos. Si tiene un encuentro con Dios a través de un sueño de Dios, y sus hermanos tienen celo de él. Voy a abreviar la historia. Sus hermanos tienen celos de él y lo lanzan a un pozo, una cisterna seca, y ahí en el pozo José todavía es un adolescente. José está llorando y llorando y nadie le contesta. Finalmente le lanzan una cuerda y José dijo, ya terminó, pensó tal vez terminó esta broma, pero no, resulta que esa cuerda no la lanzan sus hermanos, sino que son unos comerciantes madianitas, y que lo sacan porque lo habían comprado, y cuando lo sacan de esa cisterna, sale José creyendo que había terminado todo, y resulta que ve que sus hermanos están recibiendo dinero. Es decir, sus hermanos lo habían vendido a esos comerciantes madianitas como esclavo, y eso fue tremendo para José. Entonces José es encadenado y es llevado como un esclavo en su tiempo, y tal vez la gente le gritaba cosas, se burlaban de él o lo golpeaban por ahí con algún látigo, y José no entendía qué estaba pasando. Se lo llevaron a Egipto, lo pusieron en venta por allá y lo vendieron como un esclavo, y por alguna razón, en el propósito de Dios, José termina en la casa de Potifar. Y todavía continúan sus tragedias ahí, porque la esposa de Potifar lo acusa de que la quiso violar, obviamente faltando a la verdad. Y entonces por eso José es llevado a la prisión. Y ahí José tiene una serie de experiencias. Lo que te quiero decir es que José sufrió cosas que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero José se mantuvo fiel a Dios, creyéndole a Dios, a pesar de todas las dificultades que pasó. Y vaya que fueron dificultades tremendas. Pero José nunca renunció a Dios. Nunca pasó por su mente dejar de servir a Dios. Sí, nunca, no encontramos también en la vida de José ni el menor rasgo de amargura contra Dios, a pesar de todo lo que había experimentado, así como lo experimentó también Ruth. Nada de amargura en la vida de José. Y llegó el momento en que José pasó de la prisión al palacio y se volvió el primer ministro de todo Egipto. Y Dios usó a José para salvar a todo el mundo conocido en ese tiempo de una hambruna tremenda, incluyendo a su familia. O sea, veamos cómo Dios obra y está al pendiente de todas las cosas que están aconteciendo. Si hemos pecado y quisimos renunciar porque nos sentíamos mal, culpables, como Pedro, como Judas, pero Pedro tomó una decisión correcta y siguió adelante. O si, como el caso de Ruth, cuando su suegra le dijo, no, Ruth, vete a tu tierra y déjame a mí porque he vivido esta tragedia. Ruth siguió adelante, no se dejó vencer, no mostró amargura, creyéndole al Dios que había conocido con su familia
de su suegra y su suegro. Y entonces siguió adelante y Dios la bendijo a Ruth. Ahora José igual, pudo haber renunciado, pudo haber dicho, no puedo más, pero siguió adelante y Dios lo tomó y lo puso en un lugar de eminencia, un lugar de poder y de influencia. Ahora, iglesia, otros hombres y mujeres en la historia bíblica también han sido derribados y se han levantado. Y quiero decirte que cualquiera de nosotros, ¿sí?, podemos experimentar situaciones de este tipo, más en estos tiempos, pero no tenemos por qué decir que todo ha terminado. En cualquier momento podemos experimentar cualquier cosa, pero mantengámonos firmes. Podemos estar una vez en la lona, pero no significa la lona, ¿sí?, que hemos fracasado, que estamos destruidos. Hay otro round más que tenemos que luchar. Yo te invito para que esta mañana lo consideres. No importa la situación que estuviera viviendo ahora, o alguien que tú conoces, dile esta palabra. No importa esa situación, sigamos adelante. No reneguemos contra Dios, creámosle a Dios, porque Dios siempre tiene una salida y tiene la respuesta. Esa es la palabra para esta mañana. Espero que la recibas en tu corazón, la hagas tuya y le creas a Dios a pesar de las circunstancias. Mi deseo es que Dios te bendiga, te doy un abrazo virtual y que te deseo una semana muy bendecida. Y reflexiona en esta palabra, créele a Dios y podemos estar derribados, mas nunca destruidos. Dios te bendiga.